Romea, ingeniero, buenas noches aquí en España. Gracias, Sergio. Muy buenas noches a todo el mundo desde Barcelona. Aquí son las 10 de la noche. En el resto de los oyentes que nos escuchan desde Sudamérica será a primera hora de la tarde. Así que Excelente. cuando me digas, Sergio, empezamos. Vale, les voy a dar entonces a los participantes unas indicaciones técnicas para que el ingeniero Carles Romea le fluya la presentación. Ustedes en el apartado de preguntas pueden ir escribiendo sus preguntas y nosotros las tendremos en cuenta, tanto preguntas técnicas como preguntas si tienen alguna inquietud sobre la formación de Sigurado o algo. Poco a poco yo les iré respondiendo esas preguntas y las preguntas técnicas de la presentación del ingeniero, al final apartaremos 15 minutos para que la presentación de él pueda ser más fluida. También les indico que al final de la presentación, cuando cerremos el seminario, habrá una encuesta que no les quitará más de 40 segundos. Les invito a que nos la respondan, que a través de estas encuestas nosotros pues mejoramos la calidad de nuestros seminarios y el contenido que les brindamos a ustedes a través de esto. Entonces les invito a todos los participantes a que llenen nuestra encuesta. Y no siendo más, entonces les dejo con el ingeniero Carles Romea. Ingeniero, de nuevo bienvenidos a todos ustedes que están en casa ahorita mismo o en su trabajo en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Recuerden que Sigurat les lleva el conocimiento a la puerta de su casa o de su trabajo, así que disfruten de este seminario y disfruten de la experiencia del ingeniero Carlos Romero. Muchas gracias, Sergio. Sí, vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción del método de la matriz de rigidez y haré una pequeña presentación que dividiremos en dos partes. Una primera parte que me parece interesante, sobre todo para aquellos ingenieros jóvenes que se incorporan a esta profesión, que empieza a finales del siglo XIX y acaba a principios de los años 70, que curiosamente es cuando yo empecé los estudios de ingeniería, lo cual me delata porque ya tengo una cierta edad. Pero en cualquier caso creo que es interesante porque ya que es un máster internacional en estructuras con CIPE, todos sabemos que los programas, por ejemplo CIPE, pero no solo CIPE, sino la mayoría de programas que se encuentran en el mercado, se basan en lo que nosotros conocemos como el método de la matriz de rigidez, y es curioso que es un método que se explica poco en las escuelas de ingeniería. Es cierto que es un método que se ha puesto a punto básicamente con la aparición de los ordenadores, como veremos en la presentación histórica que haremos, pero también es interesante resaltar que desde un punto de vista del conocimiento, este método no aporta nada que ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no estuviera ya perfectamente explicado, establecido, demostrado y que fueran herramientas típicas de los ingenieros estructurales de la época, vamos a decir, pionera, como fue la segunda parte del siglo XX. Es por eso que en esta primera presentación, en esta primera lámina que presento, hablamos de un poco de historia y la dividimos entre este prólogo, Victorian Artifacts, es decir, en la época victoriana, ya que básicamente se circunscribe a dos países que son Inglaterra y Estados Unidos, por tanto estamos hablando de la época victoriana, de la ingeniería estructural clásica que va desde el 1858 al 1930. ¿Por qué 1930? Pues básicamente porque aparece el primer libro de texto dedicado a matrices en la historia de la ingeniería y por tanto marca un antes y un después en la metodología del tratamiento de datos y también de la manera de calcular como se había hecho hasta entonces. Además, también tiene que ver con la evolución básicamente de la industria aeroespacial, vamos a ver, de la aviación, de la primera época pionera en donde en la Primera Guerra Mundial apareció por primera vez un arma nueva que es el avión y que se utilizó con fines bélicos, pero que después desde un punto de vista comercial siguió una evolución muy interesante como iremos viendo. Por tanto, tenemos una segunda etapa en que llamamos acto primero, gestación y nacimiento, que va de 1930 a 1938, que es cuando empezamos a hablar básicamente del desarrollo de los primeros intentos del desarrollo del concepto de matriz de rigidez. Hay un interludio que corresponde a los principios
de la Segunda Guerra, en donde esta evolución técnica quedó parada por razones obvias, pero que se reemprende con mucha fuerza en este acto segundo, que es el desarrollo real ya de la matriz de rigidez aplicada a la aviación. Llegamos a los años 50, mitad de los 50, que hablamos de este interludio 2, después del interludio 1, en donde aparece una máquina explosiva, que es el ordenador que hoy entendemos, con fines no bélicos, ya digo, con fines bélicos ya se había utilizado anteriormente, pero en Estados Unidos aparece la máquina UNIVAC, que es el primer ordenador como tal y que permite un desarrollo de la aplicación de las técnicas matriciales en el cálculo de la ingeniería. Y en este acto tercero, en donde dice answer, o sea, respuestas, ya de una manera definitiva se acuña el término de matriz de rigidez y del método de los elementos finitos. Es un método que ya está maduro a primeros de los años 60, pero que se desarrolla durante todos los años 60 para llegar a los años 70, es decir, cuando ya empezamos los ingenieros a calcular con ordenadores, ya que a final de los 70 y principio de los 80 aparece el PC, el 8086 de IBM, que ya populariza estos métodos en todo el mundo. Por tanto, hecho esta presentación, vamos a ver un poco más en profundidad estos conceptos. Aquí hay dos matemáticos, uno es Arthur Cayley, que introdujo el concepto de determinante y de matriz, por tanto, esto se debe a las matemáticas o a los matemáticos ingleses de Cambridge, pero ya en Estados Unidos Gibbs, que es el padre de la termodinámica, uno de los padres de la termodinámica, ya sugirió su uso para la manipulación de grandes cantidades de datos, ya que esto suponía una mejora y una aceleración en el cálculo práctico. Pero es verdad, tal como decíamos antes, que hasta los primeros tratados de álgebra matricial no aparecen hasta los años 20 y 30. Pasa un poco como la matriz de rigidez, es decir, las matrices o los determinantes, como se llamaba antiguamente, no introducen ninguna novedad en el conocimiento que no se tuviera ya en el siglo XIX, ya que el método matricial y el cálculo de determinantes, y sobre todo su expresión algebraica de lo que es la geometría espacial en 3 dimensiones, Felix Klein ya lo había perfectamente desarrollado en el programa Erlangen a finales del siglo XIX, pero sí que representa una gran evolución en el tratamiento de toda esta información. Fíjense que a finales del siglo XIX y principio de 1900, la mecánica estructural está ya perfectamente desarrollada, ya han aparecido todos los métodos que utilizamos de Ritter, de Kuhlmann, de Cremona, Maxwell, las leyes de Moore, etc., y por tanto toda la toda la mecánica clásica está perfectamente explicada, pero sin utilizar el concepto de matriz. Durante la Primera Guerra Mundial aparece la aviación, los pioneros, los hermanos Wright, Adler, etcétera, habían desarrollado estos aviones, Santos Dumont, etcétera. Pero recordamos la imagen típica, aquí tienen la foto del famoso Barón Rojo, que fue uno de los grandes héroes de la aviación alemana de aquella Primera Guerra, en donde los aviones eran básicamente biplanos. Pero si se fijan en detalle, estos biplanos no son más ni menos que una viga una viga de celosía, en donde vemos los montantes y los tirantes. Por tanto, estamos viendo aquí dentro una estructura de una viga clásica Pratt aplicada a la estructura de los aviones. Aquí aparecen los primeros estudios que ya veremos con más detalle de la sustentación de las alas, cómo se diseñan las alas, y por tanto empiezan a partir de los años 20 lo que es la investigación, que podemos decir elasticidad aplicada a la aviación aeroelástica, que de acuerdo con los datos del Laboratorio Nacional de Física, pues están perfectamente explicados. Estos biplanos en los años 30 dieron paso, a partir del estudio de las alas, recordemos el célebre teorema de Kutta y Joukowski, Kutta que era alemán de la parte prusiana, pero sobre todo Joukowski, que Lenin bautizó como el padre de la aviación rusa. Pensemos que de aquí salen auténticos monstruos de la ingeniería aeroespacial, como son
Yakolev, el mismo Yukovsky, etcétera, que después desarrollan, incluso antes que los Estados Unidos, los vuelos espaciales tripulados con el famoso Gagarin en los años 50. Pues bien, esto dio paso a una nueva teoría y a un desarrollo aeroespacial y, tal como decíamos anteriormente, en los años 30 aparece el concepto de matriz elemental en un volumen que publican en Cambridge, que fue el primer libro de matrices, tal como las conocemos ahora, en un libro que se hizo célebre y que el profesor Sir Richard Southwell calificaba como un libro no excesivamente bueno. Pero fíjense que 70 años después este libro se continúa editando y se puede encontrar, ya que además de ser pionero fue un libro introductorio de este concepto de matriz. Y fíjense que aquí ya diferencian entre matriz y determinante, ya que una matriz no tiene un valor si no se hace el desarrollo, mientras que el determinante, si se multiplica por las reglas que conocemos habitualmente, siempre tienen un valor numérico. Durante la Segunda Guerra Mundial todo este desarrollo aeroespacial y también matricial queda un poco en suspense, pero vemos que hay empresas y sobre todo países que apuestan por la investigación y el desarrollo y por tanto estamos un poco a la expectativa del desarrollo de todos estos acontecimientos aeroespaciales. A mitades de los años 40, 50 aparece una máquina que es la que revolucionará completamente todo este sistema, que es la UNIVAC, que fue la primera computadora diseñada y construida para un propósito no militar. Se utilizó básicamente por la gran cantidad de datos que se tenía que procesar para hacer el censo de los Estados Unidos en aquella época. Y UNIVAC apostó por mecanizar este proceso con una máquina potentísima en la época, que hoy día nos haría sonreír y hasta sonrojar, pero que en aquella época fue una máquina potentísima. Pues bien, ahí es cuando se empieza a hablar ya del sistema de la matriz de rigidez, la Matrix Stiffness Analysis, el análisis de la matriz de rigidez, pero que solo era utilizado por las élites de las empresas aeroespaciales que continuaban con el estudio de cómo mejorar básicamente la sustentación de los aviones a partir de un desarrollo más eficaz del ala de avión, que finalmente es un poco el leitmotiv del desarrollo aeroespacial posterior. Esta máquina UNIVAC tuvo un competidor rápido que fue IBM, la 701, que tiene una mejora importantísima respecto a las UNIVAC, mientras que las UNIVAC todavía funcionaban con lenguaje máquina, es decir, no se habían compilado lenguajes potentes. La IBM ya compila un primer lenguaje técnico, que es el Fortran 1. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, cuando empezamos la carrera nosotros utilizábamos el Fortran 4, ya era una evolución del Fortran 1, pero en cualquier caso ya el que se enfrentaba a la máquina ya tenía un lenguaje potente, mucho más potente que no el lenguaje máquina, que era muy sencillo. Fíjense que son lámparas todavía, no había aparecido el transistor, por tanto eran máquinas que consumían muchísima electricidad, que se sobrecalentaban en exceso y que necesitaban grandes espacios para refrigerarse. Finalmente, nada que nuestros PCs no hagan, porque ya sabemos que una de las guerras básicas entre Apple y, por ejemplo, los PCs son precisamente los procesadores que se calientan en exceso, etcétera, y por tanto estamos con un problema que ya empezó con la misma historia de los ordenadores. Por tanto, aquí hacemos un pequeño resumen. Cuando en el 1951 aparece el UNIVAC 1, en el 52 ya aparece una mejora que es el 1113, a partir de aquí aparece IBM, y fíjense que Watson, el fundador de IBM, en esta época, él vaticinaba que solo con 6 equipos electrónicos como el que podían construir ellos, el 701 que hemos visto, que no tendrían mayor utilidad y que por tanto con 6 equipos ellos cubrirían las necesidades de toda la nación. Realmente tenía poca visión de futuro, pero en cualquier caso esto es lo que se pensaba en los primeros años 50 antes del gran desarrollo de la electrónica.
las compañías aéreas, sobre todo la Vogue y la Pan American, etcétera, ya empezaron a utilizar estas máquinas que se alquilaban y podían procesar muchos datos. Y fíjense esta fecha, 1956, ya los ingenieros empiezan a utilizar estas máquinas basándose en una primera versión del método de la matriz de rigidez. Luego, a partir de la aparición del Fortran, todos estos trabajos se fueron popularizando y apareció, a partir de los conocimientos estructurales, este primer concepto de matriz de rigidez, la matriz stiffness analysis, el análisis a partir de la matriz de rigidez, que más tarde dio lugar por evolución al método de los elementos finitos, que se popularizó a partir de los años 60 y que en los años 70 ya estaba perfectamente estructurado. ¿En qué se basa la matriz de rigidez? Pues básicamente en el análisis estático que ya se venía haciendo en la versión no matricial, porque todavía no se utilizaba, con el método de las fuerzas, clásico en resistencia de materiales, y que utiliza todos estos principios que hemos estudiado nosotros de Maxwell, de Moore, de Castellano, etcétera, y que nos permite, a partir de la resistencia de materiales, diseñar estructuras, diseñar vigas, diseñar pilares, diseñar pórticos, conociendo perfectamente cuáles serán sus deformaciones a partir de la rigidez, etcétera. Por tanto, desde el punto de vista de conocimiento, este método no aporta nada que no se supiera, pero sí que aporta una cosa que es muy importante, que con el tiempo ha sido precisamente la gran capacidad y la velocidad de cálculo que tenemos hoy en día. Cuando se plantearon este sistema, una de las primeras apuestas y problemas que tuvieron fue cómo discretizar las estructuras a partir de elementos más sencillos que, ensamblándolos después, pudieran cubrir grandes superficies o grandes estructuras de una manera relativamente sencilla. Y hubo una apuesta por el primer elemento unitario, que es el triángulo, ya que es la primera red rígida más sencilla de todas, en que se tuvo que hacer el análisis de la rigidez, de las deformaciones, es decir, lo que resuelve la resistencia de materiales, buscando las ecuaciones diferenciales ordinarias que pudieran gobernar todos estos fenómenos, y aquí se vio que tenían dos métodos a su alcance, los que hoy conocemos como el método de los desplazamientos o el método de las fuerzas, y vieron que con los métodos tradicionales de cálculo no llegaban a resolver un ejemplo tan sencillo como este, por lo cual tuvieron que empezar a modelar las estructuras a partir de métodos que fueran sencillos y sobre todo unívocos, es decir, que no interviniera para nada el poder de decisión de la máquina, que no lo tenía, y por tanto se había de crear un flujo de trabajo que fuera siempre el mismo y unívoco. Y de aquí sale el método que utilizamos hoy en día, que es el método de los desplazamientos, y que es el que se utiliza básicamente en todos los ordenadores en contra del método de las fuerzas, que es el que había utilizado la resistencia de materiales. Por tanto, este primer problema resolvió casi de manera definitiva cuál sería el método que se utilizaría a partir de esta época. Aquí tenemos a Ray William Cloud, que es el padre de los elementos finitos y que en la Universidad de Berkeley, en California, fue el primero que editó un libro sobre elementos finitos y que además fue el que desarrolló en los años 60 y 70, junto con alguien que les sonará muchísimo en la historia de la ingeniería, que es Sienkiewicz, que tiene el libro famosísimo de resistencia, perdón, de elementos finitos, y que aquí en la UPC en Barcelona tenemos la cátedra Sienkiewicz en el CIMNE, en el Centro de Investigación de Métodos Numéricos, que es uno de los más importantes, juntamente con el de la Universidad de Swansea, que es donde finalmente William Cloud y Sienkiewicz llegaron a establecer el desarrollo posterior del método de los elementos finitos. Y ahí vemos un poco la idea del diagrama de flujo que hoy utilizamos o que utilizan los ordenadores, pero que es el que propusieron los pioneros en la mitad de los años 50, que es cómo resolver una estructura física a partir de modelos matemáticos que nosotros conocemos a partir de los teoremas de Moore, de Maxwell, etcétera, cómo se discretizaba este modelo, cómo una vez discretizado se analizaba
y veíamos si esta discretización respecto a las soluciones que obteníamos al modelo habían errores, si no se tenía que retroalimentar, etcétera, y a partir de aquí, haciendo varios bucles, llegábamos a soluciones que convergían y que eran muy utilizadas. Aquí conviene hacer un comentario para aquella gente que hayan utilizado métodos clásicos como pueden ser el método de Cani, de Cross, etcétera, o el método de Tacabella, porque a diferencia de los métodos iterativos como los que se utilizaban en los años 30, precisamente por falta de ordenadores, estos métodos actuales hoy en día son métodos exactos y por tanto podemos, a diferencia de lo que se hacía entonces, establecer un límite de error previo tan pequeño como queramos y por tanto aproximar las soluciones a valores con un error perfectamente controlado. Cosa que con los métodos discretos o como se hacía con el método de Cross, etcétera, que eran iterativos, este error no se podía evaluar de ninguna manera y por tanto, aunque nos decían cuando estudiábamos que con 2 o 3 giros podíamos llegar a la solución, es cierto que hay estructuras muy complicadas que necesitaban 50 y 100 giros y así todavía no convergían. Por tanto, era una verdad a medias que se ha utilizado. Pero también es cierto que todos los edificios singulares de la década de los 70 todavía se utilizaban métodos como el método de Tacabella, por ejemplo, en las famosas torres gemelas que cayeron, la estructura que era de Tacabella pues se había utilizado con estos métodos. En cualquier caso, vamos a entrar a ver los 4 conceptos básicos de la matriz de rigidez a partir del método de los desplazamientos. Cuando nosotros tenemos una estructura, lo que hacemos es discretizarla, tal como hemos visto, es decir, separarla en elementos más sencillos que nosotros llamamos barras, y lo que queremos es resolver en estas barras el equilibrio de los nudos extremos de estas barras a partir de estos 2 métodos que hemos visto, o el método de las fuerzas, que hemos visto que no es un método correcto para utilizar en ordenador, pero sí, en cambio, el método de los desplazamientos. Sabemos por resistencia de materiales que todos los movimientos de una barra que está sometida a acciones tendrá en los extremos unas reacciones que nosotros podemos reflejar como momentos, reacción transversal, en este caso en I, y horizontal, y momentos de empotramiento, y que estas barras en una estructura que está cargada genera en los extremos movimientos generales que podemos dividir siempre en 3 movimientos básicos, es decir, un movimiento horizontal, un movimiento vertical y un giro. Y si además esta barra está cargada, por la propia deformación de la barra, también añadiremos la deformación interna de la estructura. Pues bien, a partir de esto, el método de los desplazamientos, tal como vemos aquí, es un método fácil de implementar en ordenador. Y es por esto la razón de que es el método que se utiliza desde los años 60, básicamente, y en adelante. La forma de seleccionar las incógnitas cinemáticas de un problema dado es única. Y esta unicidad es lo que hace que siempre se pueda resolver con un sistema, como dice, único. Y fíjense que cuando hablamos de incógnitas cinemáticas, de ahí el nombre de los desplazamientos, lo que nos interesan son precisamente los desplazamientos de los nudos y los giros. Esto permite un planteamiento sistemático del método, lo cual nuevamente lo hace idóneo para el cálculo por ordenador. Por tanto, ¿cuáles son las incógnitas que nosotros necesitamos saber en una estructura por el método de los desplazamientos? Pues básicamente los desplazamientos y giros, y por eso hablamos de incógnitas cinemáticas, es decir, cómo se mueve la estructura, que nosotros en nuestro lenguaje estructural llamamos a esto cómo se deforma. Y fíjense que hay unos pasos a seguir que son unívocos: separar la estructura en barras mediante las ecuaciones mixtas, es decir, las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de resistencia de materiales, se obtienen los esfuerzos en función de los desplazamientos. Esto no es más que la ley de Hooke, es decir, aplico una fuerza sobre una barra que tiene una rigidez y se deforma. Esto es el muelle, o sea, estamos hablando de la ley de Hooke, básicamente, aplicada a una estructura. Y sustituyendo estos esfuerzos en las condiciones de equilibrio se llega a un sistema de ecuaciones. Bien, ahora vamos a ver un poco todo esto de aquí. Lo que nos interesa es conocer estos giros en A y B, es decir, en los extremos, estos
Estas son las incógnitas cinemáticas a partir de la aplicación de unas cargas en la estructura que nos dará unas reacciones en los extremos y como que esto forma parte de una estructura general, imaginen que esto es el dintel de un pórtico, pues una vez aplicado el viento, aplicada el sismo, aplicado las cargas muertas, las cargas vivas, aquí en estos nudos en los extremos tendremos una serie de movimientos y la barra se deformará, girará, se moverá a la derecha, a la izquierda, se deformará más o menos y por tanto ahí es donde nosotros hemos de entrar. Este método de los desplazamientos que consiste en dividir esta estructura en barras, luego en cada barra lo que vamos a ver es en la relación que existe entre las fuerzas que aplicamos exteriores y los momentos y los movimientos en los extremos. Y esto genera lo que nosotros llamamos ecuaciones elásticas. Pero fíjense que las ecuaciones elásticas no es más ni menos que lo que ya sabemos calcular por el método básico de la resistencia de materiales, tal como lo hemos hecho siempre, con las leyes de la energía aplicando Castellano o con las leyes de Moore aplicando los momentos sobre las estructuras, etcétera, y lo que vamos a hacer es dividir esta estructura en dos barras y a partir de aquí tendremos en los extremos de cada barra, en función de las cargas que tengamos, pues un estado de reacciones en los nudos extremos. Esta reacción que aparece en esta barra, si la paso a la barra siguiente por continuidad, ha de ser exactamente igual y de sentido contrario si se mantiene el equilibrio en el nudo. Y por tanto, el traspaso de estas reacciones a la barra siguiente se hace a partir de las leyes del equilibrio. Y por tanto, si estáticamente este nudo está determinado, yo sé que estas cargas se las pasará a esta barra y en función de estas barras, de estos esfuerzos y de las cargas que aplico en esta barra, para mantener el equilibrio aparecerán en el extremo opuesto otras reacciones que tienen que mantener el equilibrio. Por tanto, fíjense que si yo conozco en una barra los extremos que pasa en los nodos extremos, pues pasando estos esfuerzos a la barra siguiente y así sucesivamente, yo puedo ir determinando el equilibrio barra a barra. Y esto me genera lo que nosotros conocemos como ecuaciones elásticas, que son estas que tienen aquí escritas de manera, que son las ecuaciones de equilibrio. Entonces, fíjense que en los extremos de una barra, IJ sería el extremo izquierdo y el J el derecho, tenemos un sumatorio, que es la superposición de los movimientos nodales en el extremo derecho, izquierdo y debido a los movimientos transversales, que son los que generan los momentos en los nodos. En este otro nodo estaríamos en el nudo derecho, en este estaríamos en el nudo izquierdo. Y fíjense que por superposición, es decir, utilizando los efectos de la linealidad sobre las cargas y sobre los esfuerzos de estas barras, obtendremos por superposición de movimientos los esfuerzos en los nudos extremos. Y lo mismo con las reacciones verticales y con las reacciones horizontales. Vamos a comentar un poco más esto. Para entender cómo opera la matriz de rigidez, lo que vamos a entender es básicamente, a partir de una barra, vamos a ver los tres sistemas o los tres movimientos básicos que se pueden ejercer sobre una barra. Entonces, si nosotros tenemos una barra, cualquiera horizontal en este caso, en los extremos de esta barra podremos generar giros, podremos generar movimientos verticales, que son lo que llamamos cargas transversales, o movimientos horizontales. Y si nos fijamos, la ley de Hooke, es decir, cuando yo tengo una barra que tiene una rigidez, es decir, el producto del módulo de Young de deformación por la inercia de esta barra, esta es la rigidez dividido por la longitud, esta es la rigidez de la barra, el momento que yo aplico en esta barra, en un extremo, me generará un giro. Por tanto, si yo conozco la rigidez de esta barra, podré conocer, en función del movimiento que yo aplique, el giro que tendré en esta barra. Si en cambio, en vez de hacer girar los extremos, aplico cargas verticales,
aplicando estas cargas verticales sobre una barra que tendrá una determinada rigidez, obtendré los movimientos verticales. Y si hago lo mismo con las cargas horizontales, en función de la rigidez que tenga esta barra a esfuerzos horizontales, obtendré los desplazamientos horizontales. Esto queda resumido en este cuadro, en donde vamos a recordar que todo movimiento en general se puede descomponer siempre como un giro, un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, que son un giro, desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal. Por tanto, si yo tengo una barra y en el extremo izquierdo aplico un momento o un giro, vamos a ver cómo reacciona esta barra y qué es lo que aparece a partir de este movimiento unitario en esta barra para mantener el equilibrio. Si se lo aplico en el extremo contrario, tendré un giro en este extremo y aplicando este giro vamos a ver qué ocurre en el resto de la barra. Lo mismo vamos a hacer para los desplazamientos verticales, es decir, una barra horizontal en la que uno de sus extremos yo aplico un desplazamiento vertical en este extremo, veremos cuando apliquemos este desplazamiento qué es lo que le ocurre al resto de la barra, precisamente por el hecho de haber forzado este desplazamiento en el extremo B. Podría hacer el simétrico, es decir, desplazar A y ver por efecto de A qué le ocurre al resto de la barra. Y lo mismo si yo aplico un desplazamiento horizontal o una fuerza horizontal, de manera que si aplico esta fuerza horizontal, ¿qué ocurre en el resto de la barra para mantener el equilibrio? Y lo mismo podría hacer con el simétrico, es decir, aplicar el desplazamiento en el otro extremo y ver cuál es el comportamiento. Por tanto, una estructura de una barra cualquiera cargada con unas cargas cualesquiera y que esté empotrado en los extremos, por efecto de estas cargas aparecerán unas reacciones en los extremos que mantendrán el equilibrio y es lo que nosotros llamamos, en este caso, fuerzas que aparecerán en los nodos. Pues bien, yo podría sustituir este estado de cargas por una carga equivalente, por una barra equivalente en la que en los extremos esté sometido a un momento de empotramiento y a unas reacciones verticales y horizontales que serían equivalentes a las cargas exteriores que he aplicado sobre esta barra. Y una vez conocido lo que pasa en los extremos, es decir, qué reacciones aparecen, si se las transmito a la barra siguiente, continuaremos el ejercicio y podremos ir paso a paso definiendo la estructura. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros disponemos para resolver este problema? Pues un viejo amigo de todos los que hemos estudiado resistencia de materiales, como son las leyes de Navier-Bresse y sobre todo los teoremas de Moore. ¿Por qué los teoremas de Moore? Porque el primer teorema de Moore me permite calcular los giros de las secciones a partir de un determinado estado de cargas y sabemos que la primera ley de Moore nos permite calcular estos desplazamientos a partir de la integral de la ley de momentos dividido por la rigidez de la barra. Por tanto, el hecho de poder calcular los giros de las secciones a partir de la primera ley de Moore nos dice que si yo conozco el giro de un extremo, aplicando la ley de Hooke que hemos visto antes, como sé que es proporcional a la rigidez del giro, pues si yo conozco el momento y conozco la rigidez, puedo saber cuánto ha girado. Por tanto, a partir de las leyes de Moore podemos saber los giros. Pero la segunda ley de Moore, que es de desplazamientos verticales, lo que nosotros llamamos flecha, nos permite conocer los desplazamientos verticales de una estructura cargada y por tanto sabemos que esto es equivalente a buscar el momento estático de la ley de momentos flectores entre las dos secciones de referencia. Por tanto, el segundo teorema de Moore nos permite el cálculo de las deformaciones transversales, esto es, perpendiculares a la barra, de manera que si conozco estos desplazamientos verticales, a partir de la rigidez puedo saber las fuerzas, o si sé las fuerzas, a partir de la rigidez puedo conocer los desplazamientos. Fíjense que estoy utilizando dos normas básicas de resistencia de materiales. Teoremas de Moore por un lado, es decir, leyes de momentos, y además la ley de Hooke, que es la base de toda la mecánica elástica. Recuerden que hemos visto las ecuaciones elásticas, por tanto estamos hablando de elasticidad.
Aquí les muestro un pequeño ejercicio que todos habrán hecho, que es la aplicación, por ejemplo, de los métodos de Moore en una barra en donde aplicamos un momento en el nudo extremo. Por el método de las fuerzas que ustedes conocen, pueden encontrar a partir de este momento el equilibrio única y exclusivamente, suponiendo que la suma de momentos es cero y que la suma de esfuerzos es cero. Por tanto, si hay un momento en este sentido en el nudo B, han de aparecer fruto del equilibrio unas reacciones en A y en B que sean iguales y de sentido contrario para poder contrarrestar este momento. Por tanto, el resumen que nosotros tenemos, que es uno de los problemas que queríamos resolver anteriormente, es ¿qué pasa si en un extremo aplico un giro o un momento? Pues que aparecen dos fuerzas transversales para mantener el equilibrio que tienen un valor exactamente igual al del momento aplicado dividido por la longitud de la barra y además nos dan los sentidos de equilibrio, uno en positivo y uno en negativo. Y además, aplicando el segundo teorema de Moore, puedo saber cuál es el giro inducido en A por haber aplicado en B un momento, y además lo calculo y lo puedo calcular única y exclusivamente a partir de buscar la integral de la ley de momentos flectores, y además, aplicando el primer teorema de Moore, puedo ver cuánto vale el giro en B, lo cuantifico y veo que el giro en B respecto al giro en A, uno vale ml partido por 3EI y este vale ml partido por 6EI. Por tanto, el hecho de haber aplicado un momento en un extremo representa que en el otro extremo aparece un momento que es la mitad y además aparecen dos fuerzas transversales para mantener el equilibrio. Por tanto, ya hemos resuelto uno de los ejercicios que nos proponíamos anteriormente. Ahora no les voy a explicar el resto, pero ya ven que con unas herramientas muy sencillas podemos saber exactamente, a partir de los teoremas de Moore, cómo se hace el cálculo de las fuerzas transversales y también de la repercusión de aplicar un momento respecto a un nudo extremo, en este caso vemos que se transmite. Pues bien, como que este momento, fíjense que es ml partido por EI, el término LEI no es más ni menos que la rigidez de la barra. Por tanto, aquí estamos aplicando indistintamente, aunque está camuflado ahí dentro, la ley de Hooke, porque estamos viendo que si yo cojo este valor M, lo multiplico por la rigidez, en este caso L partido por 6 EI, si este término lo paso al otro lado, nos dice que el momento será proporcional a la rigidez multiplicado por el giro. Esto es la ley de Hooke. Por tanto, ahora gráficamente podemos dibujar desde un punto de vista que es mucho más didáctico qué representa aplicar un momento. Es exactamente estos momentos que tenemos, es la expresión de la ley del momento flector aplicado en una barra, se convierte en un triángulo. Por tanto, buscar la integral de una ley de momentos que es triangular es elemental. Base por altura dividido por 2 y por tanto ya podemos buscar exactamente la primera ley o la segunda ley de Moore a partir de la expresión gráfica y vemos que si yo aplico un momento en A en esta barra, aparece en B otro momento que será la mitad. Y si aplico en B un momento en este sentido, aparecerá el momento mitad, que es la repercusión de esto en la estructura. Pues bien, aplicando este método paso a paso, obtenemos estas expresiones que ustedes tienen ahí. ¿Qué pasa por tener un giro en B? Pues bien, aparece un momento en B con un valor que es exactamente este de aquí que hemos calculado por Moore. ¿Qué pasa cuando calculo el momento que aparece en el extremo contrario por el efecto de haber girado B? Pues bien, vemos que tiene un valor mitad que el anterior. Y además aparecen unas reacciones verticales transversales, tal como hemos visto anteriormente, que tienen este valor, y la otra, que es la reacción en sentido contrario, tal como hemos visto, que tiene este valor. Pues fíjense bien que todas estas expresiones no son más que la aplicación de la ley de Hooke sobre la estructura, y por tanto el término que está en azul no es más que la rigidez de esta barra en cada caso. Por tanto, cada caso podemos conocer la rigidez
cuando gira en B, qué pasa en A, cuando gira en B, qué pasa en B, etcétera, y por tanto tenemos la expresión de todos y cada uno de las rigideces que van apareciendo por efecto de estos momentos y cargas aplicadas. Y fíjense que lo podemos hacer gráficamente. Si aplico en A un momento, aparece en B otro momento, que tal como hemos visto puedo calcular perfectamente a partir de la ley de Hooke. Y además aparecen unas reacciones de sentido contrario que llamamos I sub A y sub B, que además conocemos este valor. Una es positiva y la otra es negativa, signo cambiado, y de esta manera podemos ir avanzando en el cálculo. Y fijémonos, y esto es muy importante, que mientras solo aparecen giros o cargas verticales, como es en este caso, las reacciones horizontales son cero, es decir, que están desacopladas de este movimiento. Porque si en uno de los extremos yo libero con las ruedecitas estas el movimiento en X, nunca tendré reacciones en X y por tanto ya sé que en esta dirección no afecta para nada los momentos que aparecen en los nudos ni tampoco las cargas perpendiculares. Lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿qué pasa cuando tengo una barra en la que le produzco un asentamiento? Que era el ejemplo que hemos visto anteriormente. Pues bien, para pequeños desplazamientos, que es el que utilizamos en estructuras, lo que obtenemos es básicamente un desplazamiento de la barra que se puede simular exactamente igual como si esta barra estuviera articulada en los extremos y aparecen unos momentos de giro en los dos extremos. Esto ya lo hemos resuelto anteriormente, porque ya hemos visto que si aquí aplicábamos un momento, ¿qué pasaba en el extremo contrario? Y lo mismo en este sentido. Por tanto, volvemos a aplicar las leyes de Moore y a partir del conocimiento que teníamos de los casos anteriores, sabemos que aparecerán unas reacciones en los extremos cambiadas de signo que tendrán por valor este 6i partido por el e cuadrado por el desplazamiento, que aparecerán unas fuerzas transversales, etcétera, y por tanto, fíjense que con el caso anterior que íbamos obteniendo K1, K2, K3, K4, K5, que son las rigideces parciales para cada movimiento, juntamente con las que acabo de calcular ahora, que son la que hemos llamado K9, 10, K11, pues son simétricas en los dos lados, puedo complementar ya finalmente qué pasa cuando tengo movimientos en el eje de la barra, es decir, en el sentido horizontal en este caso. Si aplico una carga en este sentido, ¿qué pasa? Pues la ley de Hooke nos dice que si aplico una carga horizontal en función de esta rigidez, lo que hará esta barra es acortarse. Y si la carga es en el otro sentido, lo que hará es estirarse. ¿Cuánto se estirará? Pues este incremento de L es el que producirá el desplazamiento de este nudo y de este nudo, y por tanto la diferencia de los desplazamientos será lo que se haya estirado la barra. Y fíjense que esto será proporcional a la rigidez horizontal de la barra, que es E a partido por L. Resultado que ya conocemos por la resistencia de materiales. Y de la misma manera que hemos dicho anteriormente que cuando tenemos efectos de momentos y cargas transversales no afectaba los movimientos horizontales, ahora pasa exactamente lo mismo. Los efectos horizontales en la dirección de la barra no tienen ninguna repercusión en los momentos de empotramiento extremos ni en las cargas transversales, que todas son cero. Fíjense que esto no es más que la aplicación de la ley de Hooke. Por tanto, ahora que ya hemos obtenido los resultados parciales, lo único que vamos a hacer es escribir las mismas ecuaciones elásticas que hemos visto en la diapositiva 16, estas ecuaciones elásticas que acabamos de encontrar, fíjense, los 4KI, los 2I, 2K, etcétera, que son el EL partido por I, etcétera, que son las rigideces que hemos ido encontrando a partir de las leyes de Moore, lo único que vamos a hacer es escribirlo en forma matricial. Y lo que obtenemos es la matriz de rigidez de una barra, en donde vamos a suponer, en este caso, para simplificar, que es una barra constante, y fíjense que los términos que ahora los explicaremos que aparecen en la matriz de rigidez no son ni más ni menos que las rigideces parciales de los tres movimientos que tiene cada nudo. En este caso, 3 movimientos por nudo. Si tenemos dos nudos extremos, derecha e izquierda, A o B, tendremos 3 en un lado, 3 en otro, 3 reacciones en un lado, 3 en otro. Por tanto, se genera una matriz de 6 por 6,
3 en un lado, 3 en otro, y ahora vamos a ver qué quieren decir todos y cada uno de estos términos que aparecen en la matriz de rigidez. Los términos que están en la diagonal, fíjense que esto es una matriz que es simétrica, por tanto, si es simétrica, podríamos escribir tranquilamente solo la mitad para no liarles. Es una matriz que es inversible, que se puede invertir, y además es una matriz que por ser simétrica también tiene traspuesta. Bueno, pues bien, con esto podemos resolver todos los problemas clásicos de resistencia de materiales y de equilibrio de las estructuras. Los términos que aparecen en la diagonal quieren decir cuál es la fuerza que yo necesito hacer en la dirección X para que aparezca un desplazamiento unitario en esta dirección. Y si yo hago esta fuerza, ¿qué repercusión tiene? Y vamos a verlo por filas, en el resto de direcciones. Pues bien, si yo hago una fuerza unitaria exactamente igual a EA partido por L, que es la rigidez de la barra, tendré un desplazamiento unitario en X, de manera que en Y y en Z no me aparece ni reacción ni momento. Y ahora, esto que hago en el extremo A se transfiere al extremo B, por tanto tenemos la matriz dividida en dos partes iguales, como reacción de equilibrio en el extremo opuesto. Por tanto, si aquí este desplazamiento es EA partido por L y se desplaza 1 centímetro, en el otro lado, para mantener el equilibrio, ha de aparecer una fuerza exactamente igual y de sentido contrario que se oponga al movimiento. Vamos a la segunda fila. Como que estamos hablando de direcciones X y Z, lo que haga en la segunda fila, que corresponderá a la dirección Y, es decir, fuerzas perpendiculares a la barra, querrá decir que si en la dirección Y yo ejerzo una fuerza unitaria con este valor para que se tenga un desplazamiento 1, recuerden la barra horizontal en la cual hacíamos un desplazamiento, pues si yo hago esta fuerza en un extremo, en este caso el izquierdo, que es A, aparece un momento inducido en el eje Z y en el otro extremo aparece una reacción exactamente igual y de sentido contrario y también un momento inducido que tiene el mismo valor que en el otro extremo, cosa que ya hemos visto cuando explicábamos las barras de las leyes de Moore. Y ya por último, que estamos en Z y me miro qué pasa en la diagonal, si yo aplico un momento, fíjense que estamos en el eje Z, por tanto, momentos, si yo aplico un momento unitario en un extremo, aparece una reacción en Y, fuerza transversal, en una dirección, en este caso en el mismo nudo, y en el nudo contrario aparece una fuerza exactamente igual de sentido contrario, y si aquí aplico este momento, en el otro extremo aparece el momento mitad en la barra, ¿vale? Y si ahora hacemos estas fuerzas en el extremo derecho, lo mismo, miro la diagonal, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento de giro, que aparece en el extremo contrario de la barra. Por tanto, esto no es más que un tratamiento matricial de las leyes de Moore aplicadas a una barra, con lo cual obtenemos la fórmula generalizada de la ley de Hooke. Por tanto, si esto es la matriz de rigidez de una barra, en la cual yo aplico unas fuerzas X, Y, M, es decir, en el sentido X, en el sentido Y, en cada uno de los extremos, la matriz de rigidez, ¿qué nos dice la ley de Hooke? F igual a K por X. Por aquí tendremos los desplazamientos de los nudos extremos, aquí tendré la matriz de rigidez de la barra y aquí tendré el vector columna de las fuerzas que aplico sobre la estructura. Bien, espero que les haya interesado y que a partir de aquí entiendan un poco mejor qué hace nuestro ordenador cuando calculamos estructuras. Muchas gracias por su atención y recordamos que al final de esta presentación habrá una encuesta que pueden hacer preguntas a partir de ahora, un cuarto de hora más o menos, que las contestaremos y que este máster es básicamente un máster práctico de aplicación de conocimientos directamente al cálculo de estructuras. Quedo a su disposición y si Sergio quiere añadir alguna cosa más, pues con esto doy por finalizada la presentación.
Ingeniero, muchas gracias por su presentación y por su tiempo con nosotros. Invito a todos los participantes a que en este momento puedan escribirnos las preguntas que tengan acerca del ingeniero Carlos Romea o las preguntas que puedan tener con respecto a la exposición que él acaba de hacer de este tema que está enmarcado en el máster de estructuras con CIPE que tenemos en Sigurat. Entonces, aquí tenemos una pregunta de Andrés. Eh, Sí, veo que Andrés Carcausto nos hace varias preguntas. Dice, ¿subirán el vídeo del seminario? Sí. No sé si mañana o esto Sergio ya cuando lo lo tenga. haremos llegar vía mail o si no lo subiremos, le estoy respondiendo aquí en nuestro canal de YouTube, Sigurat TV. Y luego hace una pregunta muy interesante sobre la torsión. A ver, en Sí, los dice, casos habituales de estructuras metálicas o de hormigón, la torsión generalmente frente a las fuerzas de momentos y desplazamientos siempre es muy pequeña y se puede menospreciar. Pero si hacemos cálculos muy exactos, el efecto de la torsión implicaría que la matriz de rigidez tendría una nueva columna y estaríamos hablando de una matriz ampliada, lo cual todavía le daría mayor complicación a la presentación y por eso, por simplificar, yo no la he tenido en cuenta ahora. correcto. Nos Eh, habla de material bibliográfico. sí, Miguel Ángel nos pregunta que qué material bibliográfico recomienda en relación a este tema. A ver, hay mucho, abundante y muy bueno. Yo le puedo recomendar el que tenemos, por ejemplo, en España, pero antes les he referido a Sienkiewicz, que es el padre moderno de los elementos finitos, y son libros muy recomendables, aunque son densos y no son sencillos, pero en cualquier caso son libros que están en toda la bibliografía internacional. Aquí en España tenemos un libro muy bueno de cálculo matricial del profesor Argüelles, que es un libro muy recomendable, y también los libros de Intemac en el cálculo de hormigón armado tienen siempre referencias al cálculo matricial. Lo que pasa es que el cálculo matricial, aparte del interés que tiene en el cálculo estructural, siempre se ha orientado más a aquellas gentes que se han dedicado a la programación de ordenadores y que por tanto les gusta más el aparato matemático. Nos ¿Cómo, pregunta, sí, Paul sí, Ernesto nos pregunta cómo pudiera calcular mi matriz de rigidez cuando registro algunos grados de libertad de la estructura con barras axialmente rígidas? a ver, ahora lo que hemos hecho es una presentación genérica de la matriz de rigidez. Lo que pasa es que ahora, a partir de aquí, en los casos particulares, como nos comenta Ernesto, pues en función de los movimientos y grados de libertad que se restringen, cada grado de libertad que restrinjo será un movimiento menos que tendré y por tanto lo que haremos en la matriz de rigidez será simplificar considerablemente la matriz general por cada uno de estos movimientos que no tenga. Lo que pasa es que con el desarrollo posterior del método de la matriz de rigidez ya se va a un tipo de cálculo matricial más complejo que nos permite resolver de manera muy directa estos problemas que nos proponen. Esto no es el objeto de la presentación que hemos hecho hoy de manera general y histórica para que tengan una idea de en qué se basa este método. Tenemos otra pregunta de Mario Uvilla. Él dice, buenas tardes, ingeniero. Quisiera saber cómo se modifica la matriz de rigidez para muros. A ver, la matriz de rigidez para muros, aquí es importante tener en cuenta que nosotros ahora estábamos hablando de matriz de rigidez aplicada a barras. El salto natural del método de la matriz de rigidez son los elementos finitos que cubren superficies, es decir, que cuando hablamos de muros, más propiamente tendríamos que hablar de método de elementos finitos por ser una superficie continua. Entonces, esta modificación de la matriz representa, ahora imagínense que para una sola barra son una matriz de 6 por 6, pues si nosotros le demos un triángulo que tiene 3 nodos, representará una matriz de 9 por 9, que si nosotros para resolver un muro tenemos 300 nodos, imagínense la ecuación que nos va a salir
y por eso utilizamos ordenadores, porque hacer esto a mano es absolutamente imposible. ¿Quién más? Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Recomienda Chopra? Nos pregunta Bueno, Fernando. Chopra es uno de los autores clásicos del cálculo sísmico en que también evidentemente se aplica el método de la matriz de rigidez. Hombre, claro que lo recomiendo, lo que también les advierto que hay que saber bastante ingeniería para poderlo seguir. No quiero decir que no se entienda, pero necesitamos una preparación bastante sólida para poder interpretar los libros de Chopra. Tenemos también el Hugo Edilberto nos pregunta, ¿cómo varía el cálculo cuando el eje de la viga no está alineada al centro de rigidez de la columna? Por ejemplo, cuando la columna es más ancha que la viga y esta es perimetral. Bueno, el método de la matriz de rigidez, como hemos contado, se puede discretizar por barras. Entonces, cuando tenemos vigas o elementos que no están alineados, se pueden discretizar con barras que tengan diferentes inercias y secciones y por tanto estaríamos simulando una estructura que si es más ancha o más estrecha que una viga, etcétera, hay que ir simulando barra a barra y intentando ajustar esta barra a las condiciones mecánicas de cada caso. Entonces, si, por ejemplo, una columna se va ensanchando, pues tenemos que utilizar 3 o 4 barras empalmadas, cada una de ellas más ancha, por tanto, con un área mayor, una inercia mayor, de manera que lo que vamos haciendo es simulando esta rigidez en el descenso de cargas. Da igual que sea una viga perimetral o cualquiera. Los métodos numéricos, como es el cálculo de la rigidez, no entienden de vigas pilares o vigas perimetrales. Nosotros estamos simulando a partir de un modelo matemático lo que es una estructura de barras. Perfecto. Tenemos también otra pregunta de Gabriel desde Venezuela. Nos dice aplicación en casos de cargas móviles o variables. A ver, la ventaja del método de la matriz de rigidez es que es un método genérico, por tanto podemos aplicar cualquier estado de cargas. Porque finalmente, cuando nosotros aplicamos una carga móvil o variable, lo que vamos a buscar indirectamente es la ley de momentos flectores que genera este movimiento sobre la viga. Y entonces lo que tendremos será lo que acostumbramos a llamar como líneas de influencia. Y por tanto, estas líneas de influencia que nos las genera directamente el programa, aunque nosotros no somos conscientes, pues a partir de aquí ya estamos utilizando la matriz de rigidez. A ver, uno de los problemas de los ingenieros jóvenes es que ya han empezado aplicando el ordenador y mucha parte de la teoría de resistencia a materiales que utiliza la propia matriz de rigidez se la pierden porque no la han trabajado lo suficiente como para tener algunos conceptos estructurales básicos claros, porque el ordenador los hace de manera automática y nosotros hemos de saber qué hace el ordenador. Y un saludo a Venezuela. Perfecto, nos dice Ricardo, ¿el método de la matriz de rigidez solo se aplica a edificaciones empotradas en su base o también puedo aplicarlas considerando la interacción solo-estructura? No, no, repito, a ver, el método de la matriz de rigidez, como su nombre indica, es un método, es aplicable en general a cualquier método, a cualquier sistema estructural que podamos discretizar con barras. A ver, cualquier ordenador que utilice un programa de los que estamos acostumbrados y porque nosotros estamos en CIPE, pero les puedo decir ETAPS y el SAP 2000 y el robot y todos los que quieran, en su fuero interno tienen un cálculo matricial siempre y además basado en la matriz de rigidez. Por tanto, no es preceptivo que se utilice a ninguna estructura en particular. Puede ser de concreto, puede ser metálica, puede ser de madera. Luego nosotros hemos de tener conocimientos de materiales para saber cómo se comportarán bajo las condiciones que ponemos, pero que esté empotrada o no empotrada, eso ya es completamente accesorio, no tiene nada que ver con el método. Tenemos otra pregunta de ¿Sí? Aderson. Él dice, el análisis matricial se han involucrado nuevas variables como temperatura y vibraciones. Sí, claro. A ver, si nosotros sabemos calcular la dilatación de una barra
de una manera manual, una barra metálica en la que sometemos un cambio de temperatura, en función de su coeficiente de dilatación tendrá un desplazamiento horizontal. Fíjense que esto es exactamente el problema que ya hemos resuelto con la matriz de rigidez, que no deja de ser la ley de Hooke básica. Por tanto, no tiene ninguna diferencia el hecho de que apliquemos dilataciones, porque esto tiene una repercusión estructural que conocemos que son desplazamientos, como ya hemos visto que resuelve la matriz de rigidez. En cuanto a las vibraciones, exactamente lo mismo. Si nosotros sabemos que la ley de Hooke, F igual a kx, proporciona en un muelle un estado de tensiones que lo hace vibrar según un movimiento armónico simple, pues una estructura metálica, a partir de la rigidez como la de un muelle, también podremos calcular las vibraciones, evidente. Perfecto, aquí nos dice, nos pregunta qué libro se puede recomendar con respecto al tema para el cálculo de muros de concreto. A ver, yo repito lo que le he dicho anteriormente. Yo conozco bien la literatura que utilizamos en España y Intemac, el profesor José Calavera, tiene un libro excelente sobre muros de hormigón armado o de concreto, tanto de sótano como ménsula, como de cualquier tipo. Pero yo sé que en la literatura americana de Estados Unidos y también en Sudamérica hay libros excelentes. Lo que pasa que por una razón de la práctica habitual de la profesión aquí, pues estos libros aquí están muy difundidos y muy utilizados, pero seguro que en su país tendrán literatura muy buena. Pero los del INTEMAC, Instituto Técnico de Materiales de Construcción, que están en Madrid, tiene una literatura técnica excelente sobre el tema estructural. Hay una pregunta que nos hace Miguel y, bueno, ¿Eh? tiene que ver mucho con el tema del máster y es, ¿SIPE puede mostrar la matriz de rigidez? ¿Cómo se trabaja este tema desde la aplicación del máster específicamente? Bueno, pues, a ver, no directamente, porque ningún programa lo hace, porque habría, como hemos explicado antes, los ordenadores utilizan varios niveles de lenguaje. Entonces, el lenguaje en el cual está programado el programa propiamente, que son pues Pascal y C++, etcétera, si él conoce programación, sí que pueden acceder, pero tampoco tiene mayor interés. Nosotros en la universidad utilizamos programas de lenguaje muy básico en donde sí que se puede ver cómo se ensambla la matriz de rigidez, pero que tienen finalidad puramente académica. Entonces, estos programas comerciales como CIPE y los demás que hemos dicho anteriormente no son programas pensados para la docencia y, por tanto, no tienen la posibilidad de poder acceder a ver cómo ensambla la matriz de rigidez. Pero fíjense que si para una barra necesitamos una matriz de 6 por 6, una estructura mínima de 4.000 barras, pues la matriz de rigidez que sale es que es increíble. Y entonces lo que hacen por métodos matemáticos es poder resolver estas ecuaciones de manera rápida, pero tampoco presenta mayor interés. Perfecto. Otra pregunta tenemos Les por acá. recuerdo que estamos en la presentación del Máster Internacional de Estructuras con CIPECAD, que pueden acceder a nuestra web y que en la web de Cigurat pueden acceder al Máster de Estructuras y pueden ver un poco pues todos los contenidos, se pueden matricular, pueden ver todos los catálogos que tenemos de las estructuras y que además podrán ver que están colgadas muchas de las presentaciones que hemos hecho, tendrán información sobre otros cursos, etcétera, y un poco también es el objeto de esta presentación que hacemos hoy en día, y verán las acreditaciones que tenemos, la necesidad de estudiar o no este máster, si se ajusta a sus necesidades, etcétera. Adelante, adelante, Sergio. No, bueno, ahí con respecto a lo que decía, pues allí está, pueden solicitar información si quieren entrar en contacto con algún comercial de los nuestros. Eh, Más o menos eso es cómo lo trabajamos en Sigurat. A ver, una pregunta que va relacionada con varias que han hecho, ingeniero, y es, usted nos comentaba ahorita que hacíamos un acercamiento muy, muy somero sobre este tema. Eh,
¿cómo se profundiza este tema durante el máster y por qué en un seminario como estos no se puede profundizar a fondo de No, este a ver, tema? precisamente lo que he querido con esta presentación es dar a conocer un método, pero que este método es un método avanzado, que es el que utilizan los ordenadores. Nuestro interés es poder trabajar con el programa para poder aprender estructuras desde un punto de vista práctico. Entonces, indirectamente, cuando nosotros utilizamos los ordenadores, internamente utilizan la matriz de rigidez. Lo que pasa es que para la mayoría de la gente esto no se sabe o no se conoce, y entonces por eso yo tenía un pequeño interés, si se quiere, malsano, de introducir este concepto, pero que en el curso no se va a desarrollar porque esto sería objeto de un máster entero dedicado al cálculo de estructuras con la matriz de rigidez, que como ya lo hace el ordenador, ya la gente que se quiera formar en esto ya es una especialidad dentro de la especialidad y que por tanto nosotros lo que queremos aquí es enseñar o participar con la gente para poder hacer proyectos de ingeniería con el programa. Y lo único que hemos hecho es una aproximación a este método para que vean que es un método muy utilizado. Correcto. Hay una pregunta y es, para muros de concreto armado con formas tipo L, ¿de qué ¿Sí? forma podría calcular la rigidez lateral para direcciones X, E y Y en el software? A ver, la rigidez de un muro es exactamente igual que la rigidez de cualquier barra de concreto armado cuando se trabaja en estado fisurado o no. Y en el sentido perpendicular se considera que cuando son muros de un cierto espesor de 25, de 30, en el sentido no del empuje de las tierras, sino en el sentido paralelo, es de una rigidez infinita que solo puede llegar a volcarse si realmente actúan cargas en esta dirección. Pero en el caso de los muros no es el caso más habitual para el cálculo de los métodos de rigidez o de la matriz de rigidez, pero que sí es muy utilizado en pórticos o en estructuras aporticadas, por ejemplo. Correcto. ¿Se puede aplicar el método, este método para elementos curvos? Sí, sí, sí. A ver, cualquier elemento estructural que se pueda discretizar con barras, entonces un anillo, un elemento curvo, se puede discretizar con barras cortas. Por tanto, cualquier tipo de estructura que se pueda discretizar con barras cortas es un método, ahí es un buen candidato para el cálculo del método de la matriz de rigidez. Por tanto, cualquier estructura se puede discretizar por barras. Vale, ok. Bueno, por aquí nos hacen llegar que el costo de los máster, el tiempo. Bueno, Sí, esto ya, el máster tiene una duración de esto 600 ya el horas. asesor comercial ya se puede poner en contacto con ellos y le podrá dar todos los pormenores de este Si caso. están interesados, nos dejan los datos aquí en el chat de preguntas o en la encuesta hay un apartado en el cual ustedes pueden indicar que desean recibir la información. Nuestra formación es totalmente online. eh, hay una plataforma en la que hay foros, también en la que hay seminarios como este, en la que hay encuentros a través de Skype con los docentes directamente y sobre esa dinámica se trabaja el máster y el contenido todo es 100% práctico, toda la teoría se enfoca en desarrollos de Insistamos unos en esto proyectos. porque va dirigido básicamente a hacer proyectos reales. Entonces, esto es lo que quiero insistir, de que les animo sobre todo para la gente que quiera aprender desde un punto de vista profesionalizante a resolver problemas cotidianos, problemas reales y además que se van a encontrar en la práctica habitual este tipo de ejemplos que nosotros resolvemos aquí. Perfecto. Perfecto, no, Álvaro nos dice que excelente exposición, los felicito, se expresan perfectamente claro y los objetivos del máster están muy claros también.
como ingeniero que día a día trabaja para resolver proyectos, es justamente una maestría como la de ustedes la que se necesita. En mi país la única maestría en estructuras que hay es académica y no es lo que necesitamos la mayoría. Gracias y muchas saludos. Muchas gracias a Alberto Morales que nos escribe. Bueno, como lo decía el ingeniero Carlos Romea, lo que buscamos es para todos aquellos ingenieros que están en el campo de acción y tienen inquietudes directamente sobre los procedimientos de, de proyectos, de construcción, pues los másteres de seguridad, no solo este, sino los másteres de seguridad en general, pues lo que buscan es eso, más que lo académico y lo teórico, es ir directamente a la práctica. Y pues esto lo tenemos durante este máster, ahí sí pueden ver en la página web el video, pues explica un poco lo que es lo que es el máster. De todas maneras, les dejo el enlace y si tienen alguna inquietud o desean recibir información, pues nos comunicaremos directamente con ustedes y les daremos la información más personalizada de acuerdo a las necesidades de cada persona. Nos preguntan que si el máster está respaldado por alguna universidad. Este máster está avalado directamente por CIPE Ingenieros. Es un aval académico porque es un aval porque avalamos el perfil de ingeniero estructural enfocada en la construcción con CIPE. Así que el aval es Y, directamente del software. y también de la Asociación de Consultores de Exacto. Estructura, que pertenece también a la UPC, pero no damos una titulación directa de la universidad porque no nos lo permiten en este caso, pero sí con la Asociación de Consultores de Estructuras de Cataluña, que también avala este máster porque es muy reconocido. Nos preguntan también que si el máster es online, es totalmente online. Online, online, Es totalmente online. completamente, tal como estamos ahora. Exacto, tal cual lo estamos viendo ahora. Hay contacto a través de Skype en el que ustedes pueden compartir la cámara, hay foros también. eh, Hay mucho contacto directo con los docentes del máster. Bien, veo que todos van en la misma línea y nos hacen ya preguntas muy técnicas. Luis Alberto Bernabé, ¿cuál sería el procedimiento a seguir con los elementos estructurales fueran barras de nuso articulados? Pues mira, la más sencilla de todas porque solo tiene una fila y una columna, ya que no hay ni momentos ni reacciones perpendiculares. Es el caso de las estructuras isostáticas trianguladas que se resuelven de manera rapidísima. Es decir, que en este caso el método también se utiliza. Una de las ventajas del método de la matriz de rigidez precisamente es que se puede aplicar a las estructuras isostáticas, lo cual es fantástico. Bueno, nos agradecen que les ha parecido muy bien el seminario. Hay quien quiere que profundicemos. Bueno, esto ha sido una idea inicial. Si vemos que hay mucha gente que nos lo pide, intentaremos hacer próximamente otra presentación sobre la cuestión porque realmente es interesante. Álvaro nos pregunta que cada cuánto se da este máster. Este máster tenemos dos, ahorita mismo tenemos dos ediciones al año. Recuerden que la edición de este máster, si no me equivoco y me corrige el ingeniero que allí en la página nos sale, es es la, 25. es la edición número 25 que nos sale allí en la página web. No, no da inicio el día 20. Da inicio el día 25 del presente mes, o sea, de mayo. Tenemos otra edición a finales de mayo y esta es la 14ª edición del máster, o sea, es un máster que ya tiene un recorrido, ya tiene estudiantes cursados, la 16ª edición, perdón, y hay dos ediciones al año. Ahorita mismo estamos en el proceso de las últimas plazas porque inicia eh, el 25 de este mes, así que aquellos que tengan interés. ¿Qué mes?
Wilfredo nos dice que ha sido muy buena presentación. Muchas gracias, Wilfredo. Vale, o sea, ahorita mismo entonces nos están dejando allí los correos y el máster dura 600 horas, es un año y bueno, hay otras preguntas allí que les iremos respondiendo o nos pondremos en contacto directamente con ustedes para respondérsela, temas de, de acreditaciones, temas de titulación o de, o de homologación, pues eso también se lo informamos directamente con un asesor. Bueno, Ingeniero, no pues sé si... muchas gracias a todos. Ya vamos a ir cerrando la presentación. Ya veo que todos nos saludan agradeciéndonoslo. Pues todos aquellos que estén interesados ya se pondrán en contacto con ustedes, los comerciales, y les agradezco mucho que hayan estado asistiendo a esta presentación. Y si más adelante tenemos ocasión de saludarlos, pues tengan todos un buen día y recuerden de rellenar la encuesta que les haremos a continuación, que es muy sencilla y que la harán rapidísimamente y que a nosotros nos será también de mucha utilidad si nos pueden ayudar. Se lo agradezco desde aquí, un saludo a todos y hasta próxima vez que les esperamos aquí en Figurat. Gracias. Bueno, que pasen muy buenas noches ya nosotros aquí en España. Para ustedes en Latinoamérica, muy buenas tardes. Y bueno, no siendo más, pueden visitar desde nuestra página web e-sigurat.com. En el apartado blog pueden encontrar nuestros seminarios programados de este tema y otros temas en el ámbito de la ingeniería estructural, y todas las temáticas en el área BIM y en el área de instalaciones. Y también puede encontrar ahí artículos escritos por el ingeniero Carlos Romea o por otros ingenieros que nos aportan. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros este espacio y este tiempo. Ingeniero, muchas gracias por su presentación y bueno, hasta una próxima ocasión.